Good evening. It will be a pleasure for me to present to you my graduation project. It's about the defense right in the judgment execution stage of the penalty process in Costa Rica. My inspiration to work on this theme came from the vulnerability of convict population for the action of the prison administration and the poor regulation about the execution stage. Today, our jails have become only confinement sites where the real purpose of the judgment doesn't exist, has become a dark places even under uncomfortable conditions. The investigation methodology is based on book refers and two surveys. The general objective of this investigation is to analyze the relationship between the prison administrator and the effective defense right achievements concerning to the judgment execution stage in order to identify the defense right position on this part of the process. This purpose is covered in two chapters. The first one is related to general definitions concerning to the judgment execution stage and the defense right relevance. And the second one concerns to the analysis of accurate defense right functionality in the execution stage respect to the action from prison administration. La etapa de ejecución de la pena inicia con una condenatoria en firme. El Estado, a través de la condena, ejerce su labor punitiva. La sociedad y en general el Estado, a través de una sentencia, conforma la realización de la fuerza punitiva del Estado. Un sujeto es condenado por un delito y es encerrado en una prisión para cumplir con su condena. Es aquí donde inicia la ejecución de la pena. La ejecución de la pena tiene una relación genera más bien una relación entre la administración penitenciaria y el sentenciado. Esta relación es una relación que debe de mantener un bloque de legalidad en el cuanto la administración penitenciaria debe de acogerse a ciertos principios de legalidad y principios del debido proceso para proteger las garantías judiciales del sentenciado. No obstante, actualmente, políticas populistas y de penas altas, basadas más que todo en la inseguridad ciudadana, han generado que la población quiera penas más altas, quiera el encierro, pero no tanto así la resocialización del sujeto. Y es ahí donde se desvirtúa la finalidad principal de una sentencia en una ejecución de la pena. La ejecución de la pena debe de mantener siempre su finalidad. La finalidad de esta ejecución en nuestro ordenamiento no está contemplada taxativamente, pues en nuestra Constitución no está dispuesta. Sin embargo, esta se sobreentiende de compromisos internacionales que ha adscrito Costa Rica por medio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como también el Código Procesal Penal y el Código Penal en general establecen que a través de estos compromisos internacionales se ha seguido en Costa Rica la resocialización de la pena como el fin primordial de la ejecución. En ese sentido, todas las labores que realiza la administración penitenciaria y las instituciones del Estado en materia de ejecución deben ir dirigidas a generar este fin resocializador de la pena. De lo contrario, se desvirtúa la razón principal que es la pena y se estaría convirtiendo la ejecución en un mero encierro, lo cual violentaría completamente el bloque de legalidad de la ejecución. Asimismo, en este sentido, la etapa de ejecución de la pena debe de contar con una serie de principios que resguarden los derechos del sentenciado, principalmente por la situación de vulnerabilidad que tiene el sentenciado. En Costa Rica hemos tenido el año pasado una sentencia a través del juez de ejecución de la pena, Roy Murillo, en el cual se expuso la crítica situación carcelaria en la que se encuentran los privados de libertad, con una sobrepoblación penitenciaria muy alta. De esta forma, en la ejecución debe comprenderse que el sujeto que está inmerso en esta ejecución es un privado de libertad, el cual es vulnerable y ante ello requiere que se le proteja una serie de principios. En este sentido, el derecho de defensa es muy importante en la etapa de ejecución de la pena. En la etapa de ejecución de la pena, el derecho de defensa es básicamente un derecho de defensa material y no tanto un derecho de defensa técnica, en el sentido de que el derecho de defensa técnica finaliza con el dictado de una sentencia. En este sentido, el Código Procesal Penal dispone que si bien
los sentenciados pueden contar con un defensor de ejecución de la pena. Esto no es ya un defensor personal particular que atiende cada caso, sino que más bien son pocos defensores a lo largo del país que tienen que atender a todos los centros penales y a todos los privados de libertad. De esta forma, más que todo lo que se ejecuta en una etapa de ejecución de la pena es un derecho de defensa material, en el cual el que se defiende por sí mismo es el imputado, bueno, en este momento el condenado. Esta defensa la ejerce el sentenciado a través de diversos incidentes, entre ellos los incidentes de enfermedad, los incidentes de queja, los incidentes de unificación de penas y otros. Pero principalmente es importante mencionar que el derecho de defensa en esta etapa se basa en precisamente la búsqueda de una protección respecto a las actuaciones que podrían ser arbitrarias por parte de la administración penitenciaria. En este sentido, el régimen disciplinario ha sido un asunto que ha traído bastante descontento respecto al derecho de defensa, debido a que en el tema del régimen disciplinario está regulado únicamente en el reglamento de derechos y deberes de los privados de libertad. Esta situación genera una desconformidad con el ordenamiento, debido a que en este reglamento se limitan algunos derechos fundamentales del sentenciado por medio de un reglamento, cuando constitucionalmente los derechos fundamentales no pueden ser privados a menos que sea constitucionalmente establecido. De esta forma, no existe un verdadero lineamiento, una verdadera normativa que vaya acorde con los principios de derechos fundamentales que protejan al sentenciado en el régimen disciplinario. De esta forma, existe un vacío legal que impide la verdadera adecuación de este régimen a los principios fundamentales, debido a que en este reglamento hay definiciones muy inexactas, muy imprecisas, que no permiten determinar con claridad la actuación de la administración. Y es que la administración basa muchas veces su régimen disciplinario en un estado de necesidad, de orden dentro del mismo centro, y en razón de este aparente orden, genera una situación a nivel interno de que el sentenciado debe de asumir cualquier disciplina o cualquier instrucción que le diga la administración, pues es la que está al mando de ellos. No obstante, debemos entender que el privado de libertad se encuentra en una sujeción especial respecto a la administración penitenciaria. Y esto no significa que la persona deja de tener sus derechos, sino que tiene sus derechos, pero ya son administrados, y por eso esta administración debe adecuar sus actuaciones al bloque de legalidad. Ante ello debemos mencionar que la administración penitenciaria funciona como un órgano del Poder Ejecutivo, debido a que el Poder Ejecutivo es el que debe de ejecutar las sentencias de los tribunales de justicia. De esta forma, el Poder Ejecutivo, a través de la administración, debe de adecuar todas sus conductas al bloque de legalidad, y esto involucra seguir una etapa de ejecución de acuerdo al fin de resocialización y también al respeto de los derechos fundamentales. El Poder Judicial ejerce una labor de control y de judicialización de la etapa, pues el derecho de defensa y los derechos fundamentales del sentenciado, del recluido, son tutelados o controlados por medio de la judicialización de la etapa, a través del juez de ejecución de la pena. Se realizó además dos encuestas en las cuales se pretendía ver la opinión que tenía la sociedad en general y defensores públicos que se han manejado con la materia para considerar cómo ven en la ejecución de la pena y el derecho de defensa. En ese aspecto, de los datos recabados, se destaca que la población en general considera que los privados de libertad son una población vulnerable, pero además consideran que estos que se les deben respetar sus derechos. 42 personas de 51 personas que fueron encuestadas consideraron que la población privada de libertad era una población vulnerable. Pero al preguntárseles si estarían dispuestos a contribuir con más impuestos para mejorar el cumplimiento en ejecución de la pena,
el 58% de los entrevistados respondió que no lo harían. De esta forma nos enteramos cómo realmente la sociedad y el Estado han querido ir dejando de lado la etapa de ejecución como una etapa rezagada, porque metemos al condenado a la cárcel y ya ahí nos resolvimos el problema. De estas mismas consideraciones de la encuesta, se destaca que también la población considera que la etapa de ejecución de la pena, el 88% de las personas consideraron que esta etapa es importante dentro del proceso penal, pero solo 28 personas consideraron, de 51 entrevistados, consideraron que el privado de libertad debe ser resocializado. De esta forma, cuando se le consultó, por otra parte, a los defensores públicos de las defensas de Pavas y Atillo, respecto a si consideraban que era necesaria una ley de ejecución de la pena, y las 8 personas consideraron que era necesario una nueva ley de ejecución de la pena, pues hay deficiencias en ella. Asimismo, en esta misma línea, consideraron que el derecho de defensa no se sostiene con las mismas garantías procesales que en las demás etapas. Finalmente, como conclusiones de este trabajo, se considera que la etapa de ejecución de la pena hay que darle una mayor importancia, tanto a nivel de sociedad como a nivel de Asamblea Legislativa respecto a una legislación específica en materia de ejecución, pues hay ciertos temas como el régimen disciplinario y como los lineamientos de los derechos fundamentales, cómo se desarrollan, cómo se desempeñan en la ejecución, que no son trabajados. Asimismo, es necesaria una creación de tribunales especializados en ejecución de la pena, y específicamente hay que dotar al Poder Judicial de mayor presupuesto para que puedan haber más defensores públicos, más defensores de ejecución de la pena. Es imposible poder ejercer un maravilloso desempeño de la defensa si no hay presupuesto para realizarlo.